con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Estamos juntos nuevamente en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos verdades para el tiempo del fin. Bueno, la semana pasada tocamos el tópico El futuro predicho, parte 1, donde vimos los 4 imperios mundiales que Nabucodonosor, cuando él los vio en vista panorámica, quedó impresionado. El 4.º imperio mundial terminaría con la división en 10 pueblos europeos. Pero la visión decía que una piedra iba a ser cortada no con mano humana, iba a venir y herir los pies de la estatua y todos los gobiernos del mundo serían desmenuzados, porque Dios formaría el 5.º imperio universal, claro, encabezado por Cristo Jesús. Amén, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a repetir algunos conceptos. Terminamos la última vez con el versículo de Daniel, capítulo 2, versículo 43, que dice: pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Te das cuenta? Trataron con alianzas humanas, como vimos, y también por medio de la guerra. Un famoso guerrero llamado Napoleón Bonaparte, con sus fuerzas mercenarias bien elaboradas, con gran estrategia, él casi tomó toda Europa y el mundo conocido. Pero Dios le venía diciendo: tú no tendrás la última palabra. Y así fue. ¿Cuál fue el principal adversario de este tremendo poder? ¿Quién logró detenerlo, resistirlo y derrotarlo? Bueno, estimados, un gran historiador dice que nadie más ni nadie menos que la directa y manifiesta intervención de Dios. Y así fue. Podemos nosotros regresar en la historia y llegar al tiempo de Carlomagno, como hemos explicado. Trató de unificar el Sacro Imperio Romano, hacerlo uno de vuelta en toda Europa, pero las mismas palabras lo detuvieron. Fue derrotado su plan. Trataron los reyes de Francia, pero Dios tenía un plan y les había dicho, y esos planes fueron derrotados. Vemos que Napoleón lo trató y él fue derrotado. Pero, estimados, ahí no terminó todo. Alemania, Prusia, otros poderes se unieron para, por medio del Kaiser, atacar y tratar de dominar toda Europa con su política. Y no pudieron. ¿Por qué fue derrotado sus planes? Porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple. No es voluble, no es inestable. Lo que Él dice va a acontecer, mi querido amigo. Y así fue. Luego aparece el famoso Hitler. Ay, ay, ay. Trató de conquistar y adueñarse del mundo. Más de 50 millones de personas murieron. Y, estimados, 6 millones de judíos fueron llevados a las cámaras de gas o incinerados. ¡Qué tristeza! Trató de hacer un nuevo orden mundial, pero fue derrotado. Y así, plan tras plan, fue derrotado. Pero veamos. Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, presidió la firma del concordato con el Tercer Reich en el Vaticano el 20 de julio de 1933. Franz von
Papen y Ludwig Kass se sentaron a su derecha y empezaron a hacer un tratado con el Vaticano para formar un nuevo orden mundial. Es más, el obispo de Roma dijo: Alemania ha de ser la mano derecha del Vaticano. Oh, todo estaba encajándose en su lugar. Pero, estimados, aunque Hitler, con Müller, el obispo del reinado, y Abbot Schlechter, rodeados por jefes del partido, trataron de unificar los dos movimientos, en septiembre de 1934, siempre hubo algo que los detuvo. ¿Quién era? El propio Dios de los cielos. Oh, estuvo Hitler cerca al atacar a Rusia, al atacar Inglaterra, atacó el resto de Europa y casi la conquistó toda. Pero Dios dijo: alto, hasta allí has llegado, pero mis planes están en primer lugar. Los obispos, antes de tomar posesión de sus diócesis, era interesante, presentaban un juramento en manos del lugarteniente del Reich. Veamos. Podían también presentar el juramento en manos del presidente del Reich. El juramento prometía fidelidad según, la siguiente fórmula. ¿Qué te parece si vemos cuál era? En el concordato entre la Iglesia Apostólica Romana y el Tercer Reich, artículo 16, en 1933, esto fue firmado. Delante de Dios y sobre los santos evangelios, juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad al Reich alemán y al Estado. Juro y prometo respetar y hacer respetar por mi clero el gobierno establecido según las leyes constitucionales del Estado, preocupándome, como es mi deber, del bien y del interés del Estado alemán. En el ejército del sagrado ministerio que se me ha confiado, trataré de impedir todo daño que pueda amenazarlo. ¡Qué terrible este documento, por favor! Sí, después caducaron este documento, trataron de ponerlo a un lado, trataron de esconderlo. Pero, estimados, esto existe en la historia. Que la madre iglesia del cristianismo se una con el Tercer Reich y con Hitler. Estimados, fue algo terrible. Pero el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34, nos dice algo especial que iba a ocurrir en el tiempo del fin. ¿Qué es? Leamos juntos. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Amigo que me escuchas, las señales del tiempo del fin hablan de este gran evento. Ahora, esa piedra, notemos que la palabra en el arameo es eben. No es una roca, como muchos predicadores lo pintan, una gran piedra, roca, y dicen que eso debe ser la segunda venida de Cristo. Estudien bien su profecía. La palabra eben es un canto rodado, una piedrecita. Por lo tanto, no es el magno evento, sino el proceso que lleva al magno evento. Veamos. La proclamación: he aquí viene el esposo. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Su pueblo no iba a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellos están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. ¿Te das cuenta? Esto es relevante. El Señor nos está diciendo que cuando esa piedrecita es cortada y es lanzada hacia el tiempo de esos reyes,
Esto es un proceso que comienza con las bodas del Cordero. En ausencia nosotros no estaremos allí, pero comienza entregándosele el reino. ¿A quién más? A Cristo Jesús. Y que allí, en ese momento que esa piedrecita fue cortada, comienza el proceso de un juicio. Todo juicio comienza con investigación primero, luego, estimados, sigue con la sentencia y luego con la ejecución. Esto es claro. Pero entendamos bien, la sierva del Señor explica este proceso, explica aún más y da más detalles. ¿Qué te parece si vamos al Conflicto de los Siglos, página 423? Y dice así: pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En ese sentido se dice que ellos van con Él a la boda, hablando de nosotros. Debemos comprender nuestro lugar. Debemos comprender la función de nosotros en este proceso del juicio antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo. Estimados, en Daniel capítulo 2, versículo 44 añade: y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Tú y yo tenemos la esperanza de que estaremos con Él. Al final de ese proceso de un juicio que empezó en un momento cuando se cortó esa piedrecita, no con mano humana. Estimados, mira lo que dice Daniel 2:45. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. El shock que habrá tenido el rey Nabucodonosor. Habrá sido impresionante verle el semblante, la expresión en su cara. Ahora entendamos esto. El segundo advenimiento de Jesús califica o no como la piedra de Daniel 2. Bueno, no es una roca, ya lo hemos explicado. Es una piedrecita chiquita. Entonces, si una piedrecita chiquita es el proceso de un juicio que termina en la segunda venida y en el milenario, y más que eso. Cristo recibe el reino del Padre antes de venir a la tierra, al final de la profecía de los 2300 días que veremos próximamente. Cristo viene en gloria con todos sus santos ángeles a buscar un pueblo reino, no a formar uno. O sea que Él no viene a formar uno. Él viene a buscar un pueblo que ya fue formado y fue sellado. Entonces, con esto en mente, tenemos que abrir nuestros ojos proféticos y entender que no hay más salvación después que Cristo venga. Ya los que son salvos estarán salvos. Por lo tanto, el número no puede crecer, como muestra que la piedra toca la estatua al final y hay un crecimiento y cubre toda la tierra. Estimados, seremos llevados al cielo. Aquí, en la segunda venida, no quedaremos. Entonces, el tiempo de la piedra de Daniel 2, desde el corte hasta el impacto con la estatua, representa el juicio investigador completo, el juicio sentencial y la ejecución del castigo en su tercera venida. La piedra destruye los dominios terrenales, no con los seres humanos. La montaña debe formarse o completarse después del impacto, no antes. O sea que no es la predicación del fuerte pregón. Entonces, el establecimiento literal en este planeta ocurre después de los 1000 años. En la última venida, cuando ahora baja, no solamente con los ángeles, sino con la santa ciudad a la tierra, después del milenio. No en su segundo advenimiento. Esto debemos entenderlo.
Tú sabes que habrá 3 coronaciones y estas 3 son relevantes en este movimiento profético. Veamos. La primera es en el cielo al final del juicio investigador y el cierre de la gracia. La segunda en su segundo regreso a la tierra y en presencia de todos los salvos. Y la tercera coronación después del milenio en la santa ciudad ante todos los seres creados. Cuando Él suba a la parte más alta de la ciudad y se vea la coronación, los impíos estarán fuera de la ciudad y los justos dentro de esa ciudad amada. Tremendo, ¿no es cierto? Ahora, el impacto a la gran montaña. Bueno, viene la piedrecita, que es un juicio, el proceso, 3 etapas en un juicio. Llega, va viniendo la piedrecita y vemos que ocurren las siguientes cosas. En su segunda venida, la resurrección especial. Número 2, la resurrección general de todos los muertos en Cristo de todas las edades. La segunda venida. Luego viene el milenio, a donde estaremos vindicando el nombre de Dios y serán abiertos todos los libros y veremos el caso de todo ángel caído, por qué cayó, y veremos por qué tal vez algún ser querido no llegó al cielo. Y podremos verificar que los juicios de Dios son justos y santos. Luego, al final del milenio, viene el descenso de la Santa Jerusalén con su santa ciudad y se coloca sobre el monte de los olivos, que se parte en 4 partes o lugares. Cuando Cristo coloca sus pies y purifica ese lugar para que la santa ciudad pueda estar en un lugar purificado. Luego viene la destrucción de los impíos, la renovación de la tierra por medio de fuego y elementos ardientes, como lo explica Malaquías capítulo 4. Y luego la toma de posesión de la tierra por los santos. ¡Qué maravilla! Aquí vimos en forma secuencial lo que va a acontecer desde la estatua de Daniel 2 hasta el tiempo del fin y aún más. Dios no se equivoca. Dios nos dio un mapa de actividades, un mapa profético. Para que haya un establecimiento completo del reino celestial, no deberá quedar rastros de la estatua, mi amigo. Entonces, la eliminación de todos los malos, incluyendo a Satanás y sus ángeles malignos, no ocurre hasta que Cristo regrese por última vez después del milenio con la santa ciudad. Cristo finalmente es coronado rey por tercera vez y para siempre. La fase final del juicio se lleva a cabo en ese momento. La piedra debe llenar toda la tierra, pero es después del milenio. Toda será cubierta con la nueva recreación y los santos de todas las edades que fueron resucitados ocuparán el globo terráqueo. Esto simboliza la toma de posesión de parte de los santos con Cristo. De la tierra, esa tierra que ya será renovada después de la destrucción de los impíos. ¡Qué extraordinario! Ninguna película de Hollywood, ni los grandes productores como Steven Spielberg, George Lucas, Cameron y otros más han podido igualar esta gran película realista que está al punto de ocurrir delante de nuestros ojos. ¿Te hallas listo para ese gran tiempo? Ahora, para entender la profecía de Daniel 2, debemos tomar en consideración a Daniel 7, 8 y 11, que lo haremos en las próximas semanas. También debemos estudiar
todo a la luz de Apocalipsis 16, capítulo 16 al capítulo 20. Entonces, ¿por qué no vemos ahora los elementos claves? El reino es formado sin intervención humana, el reino de Cristo. No hay un ser humano que pueda suplantar a Cristo. Somos salvos por las obras de Cristo, por la fe en los méritos de su sangre. Él es el que implanta el reino que quiere que exista para siempre. Siguiente punto, su formación inicial está relacionada con la finalización de los 2300 días de Daniel capítulo 8 que estudiaremos próximamente. Increíble, ¿no es cierto? La segunda venida de Jesús viene y, estimados, todo ojo le verá. No será en secreto. No será un rapto, será como lo describe la Biblia y no como las deducciones de teólogos que quieren hacer las profecías a su conveniencia. Las naciones del mundo llegan a su fin. Claro, porque ahora Cristo viene y no hay razón de existir esos gobiernos mentirosos que apoyaban a los que más tenían y el pobre quedaba allá aplastado, o que habían guerras injustas, torturas, cosas terribles. Luego Dios establece su reino sempiterno. Nunca hubo un reino así, nunca lo habrá aquí en la tierra. Porque el verdadero reino que Dios tiene preparado para ti y para mí está fundado sobre la roca eterna, Cristo Jesús. Sus calles serán de oro. Imagínate toda la ciudad pavimentada de oro. Las casas, las puertas de perla, madre perla, con la gloria de Dios. ¿Cómo va a brillar esa gran ciudad? Yo quiero estar allí. Y tú, mi amigo, has hecho planes, tú y los tuyos, para encontrarte con tu Redentor en ese día final. Luego vemos que su reino durará por siempre. Y la palabra siempre en el original es una línea que no tiene fin. Será eterno. Nos vamos a aburrir. ¿Qué metas vamos a tener? Porque las vamos a alcanzar todas. No, pasaremos la eternidad estudiando, capacitándonos, conociendo nuevos mundos, estrellas, sistemas solares. Iremos a ver galaxias por todas partes. Será algo increíble, mi amigo. Jesús será ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, ya Él es nuestro Rey. Él es el ungido del Padre. Él es la causa que hoy te estoy hablando y que toda esta información no valdría nada sin Él. Volverá a la tierra a reinar en su reino eterno después de los 1000 años. Lo que será ver esa santa ciudad descender del cielo. ¿Quieres saberlo? Ve al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y termina luego leyendo el capítulo 22. Ahí verás los eventos secuenciales cuando descienda la santa ciudad. ¡Qué hermosura! Como una novia engalanada. Leamos Mateo capítulo 25, versículo 23. Qué hermosas estas palabras de Cristo hablando de los eventos finales. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravillosa promesa. Sí, mi amigo, el futuro fue predicho, pero esta promesa es el resultado de nuestra confesión de fe en el día final. Cuando nosotros veamos la venida de Cristo y digamos: ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Y qué va a decir entonces? ¿Qué es lo que dice claramente el Maestro?
O aunque fuiste fiel por un poquito de tiempo, en algunas cosas, yo he cubierto todo tu ser, tu justicia, aunque valen como trapos de inmundicia, en mi justicia ha puesto sobre ti mi vestimenta. Tú eres salvo, porque yo te justifiqué, te santifiqué y ahora te glorifico. Oh, qué hermoso será ese día. El Señor dice, entra en el rebozo de tu Señor. Yo quiero llegar a ese día bendito, donde entraremos todos los santos del Altísimo y recibiremos la heredad con título de propiedad, calles de oro que brillan, puertas de madreperla. Imagínate con la gloria de Dios cómo brillará esa ciudad y nuestras coronas y nuestro semblante. Yo añoro ese día. Tú debes entender que este estudio y los que van a seguir nos va a llevar al punto final cuando lleguemos a Daniel capítulo 12. Que Dios te bendiga. Pero antes, oremos. Padre que moras en los cielos, bendícenos. Ayúdanos a aplicar nuestro conocimiento, lo que hemos estudiado en nuestras propias vidas, a prepararnos para el tiempo del fin. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te agradecemos tu apoyo, porque siempre estás dispuesto a orar por este ministerio que cubre el mundo entero. Dios te bendiga. Sabemos también que la programación de la Voz de la Esperanza está a tu disposición. Sintoniza nuestro canal de YouTube y suscríbete. Y mira también nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza que le